Una revelación significativa. Ha salido a la luz un asunto de gran seriedad. Durante años, se afirmó que los obispos de todo el mundo solicitaban la restricción de la misa tridentina o tradicional. Sin embargo, documentos filtrados desde el Vaticano demuestran una realidad completamente diferente. La justificación detrás del decreto Traditionis Custodes, emitido por el Papa Francisco, se basó en una encuesta a obispos que, según se ha descubierto ahora, fue distorsionada. Los obispos no pidieron limitar la misa tridentina, por el contrario, abogaron por preservar la misa tradicional como un valioso recurso para la Iglesia. Aquí presentaremos toda la información con nombres, cifras y documentos, y analizaremos la trascendental decisión que León XIV tiene ante sí. Permanezca atento, porque esto será un acontecimiento impactante para este papado. Música. Cuando Francisco promulgó Traditionis Custodes, el decreto que restringió la celebración de la misa tridentina en 2021, muchos lo interpretaron como una acción pastoral. Una medida correctiva ante abusos y un modo de salvaguardar la unidad litúrgica de la Iglesia. No obstante, 4 años después, ocurrió algo inesperado. Se hicieron públicos documentos del Vaticano que refutan por completo la justificación empleada para implementar este decreto. No se trató de un consenso ni de una determinación fundamentada en hechos, fue una estrategia cuidadosamente orquestada por Francisco que, inesperadamente, ha tenido repercusiones para León XIV. Francisco justificó Traditionis Custodes como una respuesta a la solicitud de los obispos, alegando que la mayoría había manifestado inquietud por las divisiones que generaba la misa tridentina y que era imperativo actuar en pro de la unidad. En 2020, el Vaticano había distribuido una encuesta oficial a los obispos de todo el mundo, solicitándoles que evaluaran el estado de la misa tradicional en sus diócesis y ofrecieran recomendaciones. Cientos de prelados respondieron a esta encuesta, pero su contenido nunca se hizo público. Fue el 1 de julio de 2025 cuando la periodista Diane Montagna filtró fragmentos del informe, revelando información demoledora. La mayoría de los obispos no solo no pedían la supresión de la misa tridentina, sino que la valoraban como un activo para sus comunidades. Ante la filtración, el portavoz vaticano, Matteo Bruni, negó la autenticidad del informe. Simplemente afirmó que se habían considerado otros documentos, pero nunca los presentó ni explicó por qué la voz de la mayoría fue silenciada. Pocos días después de la filtración, se publicó un libro titulado La liturgia no es un espectáculo, escrito por don Nicola Bux, liturgista y asesor del Vaticano, y por Saverio Gaeta, periodista especializado en temas religiosos. Este libro contiene el informe completo de la encuesta, incluyendo los textos originales con las respuestas de cada diócesis, país por país. Lo que demuestra es irrefutable. De más de 600 diócesis encuestadas, solo un obispo expresó objeciones reales a Summorum Pontificum. Este documento, abolido por Francisco con Traditionis Custodes, fue promulgado por Benedicto XVI en 2007 y devolvió la libertad a los sacerdotes para celebrar la misa tridentina sin necesidad de pedir permiso al obispo. Summorum Pontificum reconocía que este rito nunca había sido abolido y que seguía siendo parte del patrimonio litúrgico de la Iglesia. Su objetivo era sanar heridas, permitir la coexistencia de diferentes formas litúrgicas y facilitar la reconciliación con comunidades separadas. El informe revela que, en la mayoría de las diócesis, la misa tridentina se celebraba con normalidad, en plena comunión con el obispo y sin generar conflictos. En Estados Unidos, de las 115 diócesis que respondieron, el 62% de los obispos afirmó que la misa tradicional satisfacía una necesidad pastoral específica y fomentaba una vida espiritual profunda entre los fieles. Por su parte, en Francia, 87 de las 95 diócesis participaron, y en el 80% de ellas se celebraba la misa tridentina en al menos una parroquia. Varios obispos incluso solicitaron promover el enriquecimiento mutuo entre ambos ritos. En América Latina y África, la participación fue menor, pero no debido a un rechazo,
sino porque en muchas regiones la misa tradicional nunca se implementó ampliamente, ya que la fraternidad sacerdotal San Pío X cubría ese ámbito. De esta forma, lo que se desprende del informe es contrario al diagnóstico de Francisco. Los obispos no reportaron divisiones, y cuando existían tensiones, estas provenían de sectores ideológicos eclesiales opuestos a la tradición, no de los fieles. En resumen, los obispos consideraban que la misa tridentina era un tesoro de la Iglesia, una forma de redescubrir la unidad con el pasado y que su coexistencia no representaba un problema, sino una riqueza. La promulgación de Traditionis Custodes no generó unidad, sino marginación. Se clausuraron misas, se revocaron permisos y se desautorizó a sacerdotes. En Estados Unidos, 115 diócesis participaron en la encuesta. El 62% de los obispos indicó que la misa tradicional satisfacía una necesidad pastoral concreta y fomentaba una vida espiritual profunda entre los fieles. En Francia, 87 de las 95 diócesis respondieron, y en el 80% de ellas se celebraba la misa tridentina en al menos una parroquia. Varios obispos incluso sugirieron promover el enriquecimiento mutuo entre ambos ritos. En América Latina y África, la participación fue menor, pero no por un rechazo, sino porque en muchas regiones la misa tradicional nunca se implementó de forma generalizada, ya que la fraternidad sacerdotal San Pío X cubría ese ámbito. Por lo tanto, lo que se desprende del informe contradice el diagnóstico de Francisco. Los obispos no reportaron divisiones, y las tensiones, cuando existían, provenían de sectores ideológicos eclesiales opuestos a la tradición, no de los fieles. En resumen, los obispos consideraban la misa tridentina un verdadero tesoro de la Iglesia, una vía para reconectar con el pasado y una coexistencia que, lejos de ser un problema, representaba una valiosa riqueza. Sin embargo, la promulgación de Traditionis Custodes no generó unidad, sino que provocó marginación. Se clausuraron celebraciones de la misa, se anularon permisos y se desautorizó a sacerdotes. Algunos fieles se vieron obligados a participar en ritos que no les resultaban familiares, mientras que otros buscaron refugio en comunidades alternativas. Obispos como Joseph Strickland en Estados Unidos y Daniel Fernández Torres en Puerto Rico fueron destituidos, el motivo, no aplicar con la suficiente severidad las restricciones litúrgicas. Por otra parte, todo esto contradijo de manera rotunda el discurso oficial de una iglesia sinodal que escucha, consulta y acompaña a su pueblo. Uno de los aspectos más graves que el informe desveló fue el impacto vocacional de la misa tridentina. Muchos señalaron que las vocaciones sacerdotales estaban en aumento, especialmente entre los jóvenes atraídos por la liturgia tradicional. El rito antiguo ofrecía una experiencia de sacralidad, silencio y continuidad que calaba hondo en el corazón de los seminaristas, y Traditionis Custodes cortó de raíz este dinamismo. Algunos seminarios cerraron y otros fueron intervenidos. Vocaciones prometedoras quedaron en la incertidumbre, y en un momento de crisis global de sacerdotes, se sofocó uno de los pocos focos de esperanza. Surge entonces la gran pregunta, ¿por qué se promulgó un documento que contradice por completo el informe utilizado para justificarlo? Existen al menos 5 hipótesis posibles. Una primera hipótesis sugiere que Francisco fue mal informado sobre la encuesta. Podría haber confiado en sus colaboradores, como el cardenal Roché, sin haber leído el contenido real del informe. En tal caso, firmó lo que le presentaron, convencido de que reflejaba el sentir general. Si esto es cierto, nos enfrentamos a un problema de gestión y transparencia en el Vaticano. Una segunda hipótesis plantea que fue una estrategia deliberada. Francisco podría haber conocido el contenido del informe, pero su objetivo principal era desmantelar el legado de Benedicto XVI. Así, Traditionis Custodes se convertiría en la lápida oficial sobre Summorum Pontificum. La tercera hipótesis indica que obedeció a una agenda ideológica. Más allá de los hechos concretos, se impuso la visión de que la tradición representa un obstáculo para la Iglesia moderna. La misa antigua debía desaparecer,
no por razones pastorales, sino porque representa una visión que se busca erradicar. Una cuarta hipótesis sugiere que se aplicó una lógica local a toda la Iglesia. Francisco, formado en América Latina, donde la misa tridentina es marginal, pudo haber aplicado esa percepción a nivel global sin comprender su impacto en Europa, Norteamérica o África. La quinta hipótesis plantea que buscó condicionar a su sucesor. Al dejar promulgado un decreto tan divisivo, Francisco colocó al próximo papa en una encrucijada, o lo revierte y se enfrenta a una guerra interna, o lo mantiene y hereda la desconfianza. Fue una forma de atarlo a una dirección ya impuesta. Francisco no resolvió el conflicto, solo lo dejó activo. Hoy, León XIV tiene en sus manos los documentos, el informe y las estadísticas. Hay analistas que sugieren que la filtración de los resultados reales de la encuesta fue una estrategia del propio León XIV para justificar un cambio en Traditionis Custodes o incluso su abolición. Si León XIV decidiera revertir Traditionis Custodes, no sería una tarea sencilla. La curia que heredó se formó bajo una lógica diferente, y su lealtad práctica a la reforma de Francisco sigue siendo muy fuerte. Para gobernar, necesita esa maquinaria, y esa maquinaria no quiere retroceder. Por otro lado, si León XIV no revierte Traditionis Custodes, validaría un documento que se originó a partir de una falsedad comprobada. Al hacerlo, mantendría un castigo injusto sobre miles de fieles, sembrando una desconfianza duradera en el gobierno de la Iglesia y perdería el apoyo silencioso del remanente fiel que no desea romper con Roma. Este es el complejo y explosivo escenario que León XIV enfrenta con Traditionis Custodes. Si encuentras útil esta información, por favor, indica que te gusta este video y compártelo con tus amigos. Si aún no lo has hecho, suscríbete al canal y activa la campanita para no perderte nuestros próximos videos. Además, si deseas apoyar las investigaciones del equipo de este canal católico, puedes hacerlo a través de Patreon o desde YouTube. Para finalizar, me gustaría preguntarte, ¿alguna vez has asistido a una misa tridentina o te gustaría participar en una? Que Dios te bendiga y ora para que León XIV tome una buena decisión.